La adopción es quizás un tema casi tabú en muchos países, algo muy, pero muy delicado. Esta vez quiero compartirles la adopción de adultos aquí en el Japón. Sí, quizás te sorprenderás al escuchar adopción de adultos. Es algo común, por decirlo de una forma, aquí en el Japón. Para comenzar, quiero darles un dato muy pero muy importante. La tasa de adopciones más altas del mundo está aquí en el Japón. Sí, así como lo escuchas. Aunque no son cifras actualizadas, se calcula que aquí en el Japón existen o se dan de 80.000 a 90.000 adopciones por año. Todas, por supuesto, legales. Pero lo más sorprendente es que de esas 80.000 o 90.000 adopciones legales, el 90% de las personas adoptadas tienen entre 20 y 40 años. Adelante, Irashai. La mayoría de estas adopciones se dan en matrimonios que no tienen hijos varones, solo hijas o sin hijos. Esta práctica viene desde la época del periodo Edo, que es entre 1600 a 1868, cuando los samuráis, que no tenían hijo varón, adoptaban a un joven cercano, ya sea del círculo familiar o social, para otorgarle el apellido y convertirlo en el jefe de familia, jefe del negocio familiar. Así como también había la otra posibilidad de que el varón escogido se casara con una de las hijas y así adquiriría el apellido y derechos familiares. En este caso es llamado el mukoyoshi, que literalmente se podría traducir como marido adoptado. En la tradición japonesa indica que la riqueza, la herencia, pasa por la línea masculina y la misma dicta que fuera para el hijo mayor, aunque esto ya está cambiando. Aún se aplica cuando el matrimonio tiene empresas, negocios, que se necesita que la cabeza o líder sea el hijo mayor. Es por eso que es muy común que en la actualidad muchas empresas recurren a este tipo de adopciones para que la empresa no fracase o cierre con la muerte del fundador. El ser adoptado para un joven es quizás un momento de cambio de vida para mejorar, ya que casi siempre los que son adoptados son el segundo o tercer hijo de una familia y no el mayor. Y como suponemos, al aceptar esta adopción, el ser adoptado, recibiría todos los derechos de hijo mayor en su nueva familia, algo que en su familia natural no lo podría tener. En la actualidad, como lo he mencionado, son muchas las empresas que recurren a este tipo de adopciones para preservar la sucesión en el cargo máximo de la empresa y que no se pierda el apellido de la familia. Hay muchas empresas multinacionales conocidas que muchas veces han recurrido a este método. Este video ha sido un resumen corto de lo que sucede en la vida de la sociedad japonesa
y que muchos no se atreven a contarlo, quizás por ser un tabú, vergüenza o no sé qué otros motivos. Pero la realidad es esa, de que muchas empresas adoptan a jóvenes o adoptan al esposo de la hija mujer para preservar el apellido y la sucesión de la empresa. Espero que te haya gustado el video. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.